Viceministro, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Razón Radio. Buenos días, Diego, y aprovecho La Razón Radio para enviar un saludo siempre respetuoso a toda la audiencia que tiene el programa. A usted las gracias por atendernos, viceministro. Se conocieron los datos de la inflación, 5%, es el trimestre más alto en las últimas décadas. ¿Qué es lo que ocurrió, viceministro? Porque personalmente, salvo que me haya perdido aquella explicación, no lo escuché al director del INE, como suele hacer, explicar dónde fue diríamos, los productos que presionaron a subir esta inflación. ¿Qué ocurrió? ¿Qué datos tiene usted, viceministro? Sí, normalmente, Diego, los dos primeros meses son en todas las gestiones meses inflacionarios, ¿no? Debido a que salimos de Navidad, Año Nuevo y entramos directamente a enero, que es un mes que implica varias actividades, como por ejemplo el tema de las inscripciones escolares, material escolar, por una parte. Por otra parte también ha afectado el tema de las tarifas de transporte, que se han incrementado en varios departamentos, en varios municipios. Es más, ya en Cochabamba con un incremento de tarifas desde los primeros días de enero. También incluye los carnavales, ¿no? Que son fechas en las cuales normalmente hay un gran movimiento económico y eso provoca incremento de precios de transporte, de gastronomía, tema hotelero, también de actividades de consumo de bebidas, de alimentos, etcétera. Es decir, enero y febrero normalmente tiene estos datos elevados en relación a los otros meses del año. Y lo que ha ocurrido ahora es que además en marzo hemos tenido una ola de especulación vinculada al rumor que corrió en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, en el sentido de que no había combustible en los próximos 2 meses y esto provocaría una crisis alimentaria, lo que provocó una alta demanda de productos, especialmente las últimas 2 semanas, casi 3 semanas de marzo. La gente se volcó a los mercados y empezó a adquirir cantidades de productos que normalmente no suelen hacerlo. Entonces, gente que compra 1 litro de aceite, compra 5, en algunos casos 10 litros, ¿no? Y la gente ya no quería una arroba de arroz, sino quería un quintal de arroz o 2 quintales. Y o ya no compraban un maple de huevo, sino 5 maples de huevo. Y así se explicó este tema con varios productos de la canasta familiar, lo que provocó que pues la especulación y en cuestión de horas o de la noche a la mañana incrementen precios de los productos, lo que generó una inflación que normalmente en marzo no solíamos tener. Ya a la primera semana de abril bajaron varios precios. El pollo, por ejemplo, que en marzo estaba hasta en 30 bolivianos el kilo, ahora está cotizando 15.50, 16, 16.50, es decir, bajó casi un 80-90% de los precios especulativos que tuvimos en marzo. La papa, que llegó igual a costar 70, 75 bolivianos, hoy pudimos apreciar en un verificativo que realizamos a tempranas horas del día, que hay papa desde 25 bolivianos la adoba, 35, 40 bolivianos, es decir, casi también bajó un 80%. Lo propio ocurre con la zanahoria, con la cebolla y otros productos que bajaron de precio notoriamente en relación a los precios que teníamos en marzo. Esto seguramente se va a ver reflejado en el índice del mes de abril.
Ahí se podría, de alguna manera, Diego, entender por qué estos 13 meses del año tienen un promedio de 1.50, 1.70 de inflación frente a lo que se proyectó para todo el año. Uno de los factores que hoy pudimos apreciar, por ejemplo, que todavía incide en el precio de los productos, es el tema del diésel. Todos los productores señalan al diésel como uno de los factores para el incremento o todavía los precios altos en algunos productos debido a la dificultad que tienen. O sea, hoy nos decían los productores que traen la zanahoria, la papa de frija, que normalmente con el diésel de fácil acceso demoraban una semana para traer estos productos desde Tarija. Hoy están utilizando hasta 10 días para traer los mismos productos, es decir, hay 4 días tienen que sumarle alimentación, tienen que sumar el transporte y otros gastos que le suman al precio del producto. Entonces, si tuviéramos el diésel con normalidad en su abastecimiento, incluso los precios que hoy tenemos podrían bajar un poco más, ¿no? Viceministro. Y ojalá que así lo entienda la Asamblea Legislativa, que es la que está bloqueando los proyectos de crédito que nos permitiría definitivamente tener una normalización para la importación de combustibles. Adelante, Diego. Viceministro, ¿qué pasa con la carne de res? Usted nos ha hecho una lista detallada de la variación de precios de algunos productos. Comentarle que el fin de semana fuimos a comprar pollo y encontramos a 20 bolivianos el kilo. Tampoco es que volvió a los precios normales acá en La Paz. Pero bueno, más allá de aquella anécdota, ¿qué pasa con la carne de res? Va a haber movilizaciones, de hecho, de los trabajadores de la carne este próximo jueves. Va a haber una marcha a la ciudad de La Paz, va a haber un paro de mercados, es decir, no habrá carne en los mercados el próximo jueves, o por lo menos esa es la advertencia. ¿Qué ocurre con aquello? Porque ya son más de 2 meses que se han suspendido las exportaciones y nada ha cambiado por acá. Sí, bueno, primero habrá que ver de dónde has comprado el pollo, a 20 bolivianos, ¿no? Y que si has comprado el kilo de pollo o has comprado un corte especial, porque varían si es pierna, si es pecho, si es ala. No, kilo de pollo. Kilo de pollo en un supermercado. Creo que ya está casi todo dicho. En el supermercado, Diego, es más caro porque ahí tienes que comprar y pagar el tema de la factura, el tema, siempre en un supermercado es más caro porque pagan alquiler, pagan personal, entonces los precios en un supermercado no puedes comparar con los precios que existen en el mercado abierto, en los mercados populares. Estamos hablando del precio al por mayor de la carne de pollo que se da y que hoy está en 15.50, 16 bolivianos. Ahora, si eso quieres comparar con el precio de venta en un supermercado, lógicamente que va a haber una diferencia por el tema de la factura y las otras condiciones y características que tiene comprar de un supermercado. Por una parte. Por otra parte, lo que tú dices es cierto, es decir, hay un paro anunciado para este 10 de abril por parte del sector de Contracabol, quienes están protestando porque no baja el precio de la carne de res. Aquí hay que puntualizar, Diego, o sea, los precios no lo define el gobierno, ni del pollo, ni de ningún otro producto, a no ser que sea un producto subvencionado como el del pan o los combustibles. Pero el resto de los productos se rigen bajo el mercado, bajo la libre oferta y la demanda, que es lo que sostienen los ganaderos. No es que no tengamos carne de res ni tengamos o no tengamos arroz. Los arroceros, los ganaderos sostienen de que tienen su producto, pero que ellos bajo la libre oferta y la demanda le venden al que mejor oferta de precio le ofrecen. Entonces, normalmente los que están ofreciendo mayores precios son los contrabandistas que están comprando estos productos y están sacando del país un precio mucho más elevado. Esto ha generado una protesta por parte de Contracabol, quienes sostienen que los ganaderos no han cumplido
con el compromiso que hemos firmado con el gobierno en noviembre del año pasado, cuando el kilo gancho estaba en 24 bolivianos. En ese momento, Diego, ya parecía alto el precio de la carne, 24 bolivianos el kilo gancho, y por eso se convocó a los ganaderos, a los trabajadores en carne, Contracabol y autoridades del gobierno, con quienes se acordó que no iba a subir más el precio de la carne de res. Y en ese momento el justificativo, Diego, para 24 bolivianos kilo gancho era el bloqueo de caminos. Los ganaderos señalaban que 24 días de bloqueo había perjudicado enormemente el tema de transporte y el tema de alimentación y otros temas, y que eso se reflejaba en el precio, pero también justificaban el poco acceso al diésel, que también encarecía las tarifas de transporte. Por otra parte, las noticias que ellos señalaban, ahora tenemos que importar alimentos porque las sequías, las inundaciones y los incendios se han llevado 1.000 hectáreas de pastizales, lo que obliga ahora, decían en noviembre, a que importemos alimentos, y esa importación la tenemos que pagar con dólar. Y ese dólar no la estamos consiguiendo al tipo de cambio oficial, sino estamos consiguiendo dólares, decían, de acuerdo al precio del mercado. Y en el mercado negro, en el mercado paralelo, estaba en ese momento en 14 bolivianos. Esos eran los tres factores para sostener 24 bolivianos kilo gancho. En noviembre del año pasado, en marzo de este año, sube a 40 bolivianos, 16 bolivianos por kilo. Ya no hay bloqueo de caminos, han habido lluvias, los pastizales han vuelto a las praderas, el ganado se alimenta ahora con pasto, por lo tanto ya no requieren la misma cantidad de divisas que requerían anteriormente, y se ha facilitado el diésel para el sector productivo con algunos baches, como lo han llamado las autoridades, pero sí hay prioridad para atender con el diésel al sector productivo. Entonces entendemos, digo, que estos tres factores que ellos planteaban para sostener un incremento de precios de 24 bolivianos kilo gancho han sido mitigados. Sin embargo, no solamente que no se ha mantenido el precio en 24 bolivianos, sino que se ha incrementado en 16 bolivianos el kilo gancho. Y esa es una explicación que tienen que dar los ganaderos al pueblo de Bolivia. Por eso es que no baja el precio de venta al consumidor, que sigue pagando lo que tú decías, la molida, que costaba 28, ahora está 40, 45, 50 bolivianos, también dependiendo de dónde lo compres, o la pulpa o el hueso, que estaba en 8, en 10 bolivianos, ahora está 15, 20 bolivianos. Entonces, son precios ya inaccesibles para muchos sectores de la población boliviana, debido a que los ganaderos no han cumplido con el compromiso que habíamos suscrito en noviembre del año pasado. Entonces, esto ha generado una protesta por Contracabol, y también ha provocado que el gobierno active un mecanismo de suspender las exportaciones de carne, mientras los ganaderos no bajen el precio de la carne de res. Sin embargo, pese a las protestas y pese a la suspensión de certificaciones de exportación, el precio de la carne continúa en 39 y 40 bolivianos el kilo gancho, lo que provoca pues que los precios sigan altos en relaciones de público. Viceministro, quiero aprovechar su presencia también para hablar de una reunión que van a tener con el sector farmacéutico de Bolivia. Hace aproximadamente un mes hablábamos con uno de sus representantes y nos mencionaba que, por ejemplo, necesitan el 90% de los insumos para la fabricación de medicamentos son importados. Por lo tanto, necesitan dólares que no pueden conseguir a 6.96 porque solamente han tenido 2 desembolsos, en junio del año pasado vía Banco Unión y en febrero. Pero ellos necesitaban un monto de aproximadamente 45 millones de dólares, si no me falla la memoria, al trimestre para garantizar justamente todos los insumos necesarios, algo que finalmente no podían conseguir y que recurrían al mercado paralelo. Mercado paralelo que, como usted decía, en algún momento llegó a 14, se estabilizó en 11, ahora está aproximadamente en 12. Y esto obviamente ha derivado en un incremento en los medicamentos nacionales, ni hablemos de los importados.
pero bueno, ustedes tendrán una reunión con los nacionales. ¿Para cuándo es esta reunión y qué se pretende saber o hacer tras esta reunión? Sí, Diego, es importante este tema que tú tocas porque es otro de los productos que requiere que la población, y no precisamente para alimentarse, sino los medicamentos tienen una relación directa con la salud de la población y en algunos casos incluso con la propia vida, ¿no? De tratamientos, de cuyos tratamientos depende el estado de salud y la estabilidad de las personas en cuanto a su salud. Los mismos que se han incrementado y algunos han empezado a escasear, es decir, hay farmacias que ya no tienen ciertos medicamentos y esto provoca una preocupación en los consumidores. Por una parte, por otra parte, el tema de los precios, ¿no? Lo que tú mencionabas es evidente, cierto. Ellos un equipo de mujer que sabe que la Cámara de Industria de Bolivia, el equipo de mujer que normalmente su demanda es de 40 a 45 millones de dólares para la importación de insumos. Dentro de su estructura de costos está entre el 80 y el 90%. Este es un tema que lo queremos tratar porque los productos, de acuerdo a las denuncias y los reclamos que recibimos, no solamente hubieran afectado en un 40-50%, sino en algunos casos hasta en un 400%. Entonces, ahí ya a una vista general no cabe la explicación de que el dólar que tú comprabas en 7, ahora lo compras en 12, y que esto tenga un impacto en su estructura de costos de un 80, de un 90%, pero que el precio final del producto se haya incrementado en 200, 300, 400%. Ese es un tema que necesitamos absorber con Cifavol, mucho más cuando se ha emitido un decreto supremo por el cual se libera con arancel cero las importaciones de insumos para la elaboración de medicamentos. Nos hemos reunido en Cochabamba el año pasado, en los cuales ellos señalaban que las bondades del arancel cero no eran de la noche a la mañana, que eso se iba a ver en 2 o 3 meses porque se iba a aplicar a las nuevas importaciones, porque ellos trabajan con lotes de importación y decían los lotes de importación de medicamentos todavía nos van a durar 1, 2, hasta 3 meses y luego traeremos otro lote de medicamentos en los cuales ya no pagaremos el arancel y eso se reflejará en el precio. Pero tampoco ha sucedido aquello, ¿no? Es decir, que más al contrario, los precios van permanentemente en subida. Nos decían que anteriormente había al año una sola modificación de precios autorizada por la AGMED. Actualmente se ha llegado hasta 7 modificaciones de precios de los medicamentos. Entonces, amerita este tipo de situaciones que se ha presentado una explicación por parte de AGMED, por parte de Cifavol, a cuyas instancias estamos programados para el jueves, Diego, a objeto de reunirnos y tratar estos temas que tienen que ver con, reitero, con la salud y con una preocupación por parte de la población. Viceministro, muchas gracias por este tiempo.